Bienvenidas, bienvenidos comunidad a su podcast Derecho a Opinar. Estoy muy contento porque seguimos en esta lucha de suspensión de labores. El día de hoy tenemos la invitación de un magistrado de circuito, el maestro Edgar Israel Flores del Toro. Magistrado, bienvenido. A título personal le agradezco mucho que tenga bien participar en estos foros. El magistrado es magistrado por parte del quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil aquí en Zapopan. Además, es maestro en Derecho Público y cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, ambas por la Universidad Panamericana. Licenciado, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenido aquí cuando usted guste. Sí, magistrado, también darle la bienvenida y gracias por tomarse un poco de su tiempo para aportar aquí a esta mesa de diálogo. La verdad es que usted ha sido formador de varios de nosotros, entonces Sí. La verdad es que agradecido porque esté aquí. Sí, no, pues al contrario, muchas gracias. Magistrado, nuestro agradecimiento y reconocimiento por ser parte de esta lucha que todos como sociedad civil y como funcionarios debemos afrontar. Una responsabilidad, yo creo que civil y social para la defensa del Estado de Derecho. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Magistrado, fíjese que, bueno, el tema que queremos tocar el día de hoy es Claudia Sheinbaum, y no solo Claudia Sheinbaum, están violando suspensiones que se concedieron respecto a detener la reforma judicial. Se habla de una llamada crisis constitucional, pero a lo mejor la gente de a pie, la gente de afuera que no estudia derecho, pues dirá, bueno, ¿y qué es eso de la crisis constitucional? Porque los abogados, no solo los del Poder Judicial, como que traen una preocupación legítima de todo lo que se está viviendo en el país con este paquete de reformas constitucionales, no solo la de la propia reforma al Poder Judicial, pero pues quisiéramos que nos pudiera explicar a qué se refiere con estas palabras la comunidad. Sí, bueno, aquí el tema de la reforma al Poder Judicial, pues lo que se ha cuestionado es que lo que busca es romper con el equilibrio de poderes. Si recordamos, cuando íbamos a la primaria nos enseñaron que el gobierno se divide para su ejercicio del poder en tres partes: el poder legislativo, que es aquel que hace las normas; el poder ejecutivo, que es el que aplica esas normas; y el poder judicial, que es el que resuelve los conflictos. Entonces, bueno, aquí el poder judicial está siendo reformado de tal manera que lo que se busca es quitar a los jueces que son de carrera judicial, que traen una formación académica y profesional en materia de derechos humanos, y ser sustituidos por otras personas que no queda garantizado que tengan las capacidades y herramientas necesarias. Y como van a ser propuestos por el propio gobierno, pues obviamente serán jueces a modo, ¿no? Lo que se busca es controlar todo el poder. Y no es la única reforma que está ahorita en curso, hay varias reformas que están tratando de hacer lo mismo con aquellas instituciones públicas respecto de las cuales no tienen el poder. Y así podemos hablar del propio INE, que tiene una reforma ahí en la congeladora, de organismos constitucionales autónomos como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, y algunos otros en competencia económica y aspectos ya más especializados. Y no se detienen, o sea, acaban de anunciar también que va a haber una reforma constitucional para que las acciones de inconstitucionalidad no procedan contra estas reformas. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, pues es que es un medio de control constitucional que es para garantizar obviamente que pues el poder cuando está concentrado pues no estén abusando de los ciudadanos de a pie, ¿no? Yo tengo una pregunta para todos. ¿Existe actualmente en México Estado de Derecho? O sea, ¿tenemos Estado de Derecho? ¿Existe o no? ¿Ustedes cuál es la percepción que pudieran tener con todo lo que estamos viviendo? Sí, bueno, pues creo que para contestar eso tendríamos que definir qué es un Estado de Derecho, ¿no? Bueno, pues es aquel en el que se cumplen las leyes, sí, ¿no? y yo entiendo que es el conjunto de tanto instituciones como o normas, leyes, que tienen como finalidad el garantizar derechos y libertades a toda persona que se encuentra en territorio nacional, ¿no? Entonces, con esto que está pasando y con lo que usted comenta, y tú comentas también de la crisis constitucional, estamos teniendo un gravísimo problema, porque ¿quién nos va a garantizar que realmente se nos van a respetar esos derechos y esas libertades? Ya es de poner atención.
Ahora, una pregunta, magistrado, y una opinión personal que me gustaría pues, nos haga favor de compartirnos. ¿Existe actualmente vigente la suspensión emitida por un juzgado de distrito respecto a la reforma judicial? Esa suspensión sigue vigente y a final de cuentas, yo creo que de una forma muy delicada, la presidenta no ha cumplido, a pesar de que fue debidamente notificada, y no solamente la presidenta, sino también lo más delicado, un órgano interno como es el Consejo de la Judicatura Federal. Tengo entendido que también está señalada como autoridad responsable para los efectos de la suspensión. Al haber incumplido el Consejo de la Judicatura con una suspensión de un juzgado de distrito en el cual también lo señala, amparándose en el sentido de que no existe amparo, no existe suspensiones contra determinaciones del Consejo, pues sí me gustaría saber su opinión. ¿Qué responsabilidad, no solamente jurídica, sino social, del Consejo de la Judicatura Federal? Sé que puede ser una pregunta un poco ríspida, pero si me pudiera auxiliar a darnos una opinión que nos pudiera ayudar a la comunidad que nos hace favor de escucharnos, ¿por qué se llegó a este extremo? Sí, lamentablemente desde que empezó con esto de la reforma judicial, el escenario es cada vez más complicado y más triste para los juristas, ¿no? Empezamos viendo pues, que lo que buscaban era controlar al Poder Judicial, pero bueno, no solo con los jueces y magistrados, ya después vimos que cuando empieza a haber algunas impugnaciones, salen luego a decir en medios de difusión masiva que no iban a cumplir esas determinaciones, ¿no? Entonces, bueno, me preguntaban, ¿existe un Estado de Derecho? Bueno, yo creo que no puede haber un Estado de Derecho 100% puro o que cumpla a cabalidad todo, ¿no? Pero bueno, pues habrá en mayor o menor medida. Y pues nuestro país cada vez se aleja más de un Estado de Derecho, ¿no? Vimos el coordinador Ricardo Monreal, saliendo en sábado a decir que no iba a acatar la suspensión del juez de distrito. Vimos en la mañanera pues también la presidenta de la República diciendo lo mismo. Sabemos que el Consejo de la Judicatura entregó las listas que necesitaba el Senado para hacer esa absurda tómbola de migrante, incumpliendo estas determinaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres hablar de un Estado de Derecho, si quieres hablar de un país en el cual se respeten los derechos y se respeten las leyes, pues creo que las acciones están demostrando lo contrario, ¿no? Donde no importa lo que digan las leyes, no importa lo que digan las normas o las resoluciones de una autoridad, lo que importa es lo que ellos quieran hacer. Y si no las quieren cumplir, pues ellos dicen que no les va a pasar nada, y si las leyes no les gustan, pues las modifican, y si no les gusta la Constitución, pues también la cambiamos. Perdón, magistrado, pero en específico, nada más con respecto a la suspensión, porque probablemente la comunidad no entienda pues los alcances, qué significa la suspensión, quiénes están obligados y por qué, a pesar de que fueron notificados la presidencia, el Senado y el Consejo de la Judicatura, ¿por qué desacatan esa suspensión? Uh-huh. ¿Qué efectos tiene? Si nos lo pudiera explicar un poco más simple para efectos de que la comunidad que nos escuche pudiera entender y lo delicado que es el incumplimiento de eso. Sí, en este caso no sé cuántas suspensiones quedan vigentes. El INE cuando comentó que iba a acatar las suspensiones, decía que tenía una relación de 140 suspensiones concedidas. Y bueno, ¿qué es la suspensión? Pues la suspensión es un mecanismo que prevé la ley para que en lo que se decide tu juicio puedas tener una protección anticipada de tus derechos, ¿no? Entonces, en este caso, pues se concedió la suspensión, entre otras cosas, pues para paralizar esta reforma, ¿no? Y eso implicaba que tanto Senado, Cámara de Diputados, Congresos de los Estados, Presidencia de la República, director del Diario Oficial de la Federación, el propio Consejo, el INE, pues se abstuvieran de seguir adelante con esta reforma. Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia, cuál es la sanción en caso de un incumplimiento a una suspensión? La propia ley de amparo nos dice que cuando hay una violación se puede promover un incidente en el que, bueno, pues se le pide un informe a la autoridad para ver si desacató o no esa suspensión, si hay una justificación,
y de considerarse fundado ese incidente se le da un plazo de 24 horas para que cumpla la suspensión, y los actos que llevó a cabo los tiene que dejar insubsistentes. Eso lo establece la propia ley de amparo, y en caso de no hacerlo, dice el artículo 209 de la ley de amparo, será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que prevé el artículo 262 de esta ley, ¿no? Entonces estamos hablando de delitos contra la administración de justicia. Quien no acate una suspensión comete un delito. Exactamente. De esa trascendencia. Y ya llegamos a ese punto porque hace unos días salió una resolución que fue compartida en versión pública, en donde efectivamente se había declarado fundado ese incidente que menciona el magistrado. Yo la pregunta que hago, y pues la dejo a modo de reflexión, ¿será que realmente vamos a ver a estos legisladores, a propios consejeros o a la propia presidenta enfrentando a la justicia cuando tienen todo el poder del Estado para evidentemente pues no afrontarlo? ¿Tú ibas a comentar algo? No, ¿verdad, es difícil, y sobre eso difícilmente creo que vamos a ver que vayan a acatar obviamente ya la suspensión o cualquier determinación, y creo que obviamente es gravísimo, porque finalmente el mensaje que se está dando es que entonces cualquier autoridad, nomás porque no le gusta una resolución, no la va a acatar. O sea, ¿qué es el mensaje que están dando? Es que debería ser que no es si quieres, porque evidentemente... No, es que no es si quieres, pero el mensaje que se está dando, ¿cuál es? Y es grave porque, pues imagínate, yo creo que con todo esto, la percepción que tengo parte social es de que los están deslegitimando como poder a los titulares. Dicen el discurso que un juez de distrito no es más que 34 millones de personas, que pues son las personas que votaron, pero a mí me gusta voltearla. Esos 34 millones de votos, pues no somos los 129 millones de personas que estamos viviendo en el país. No te legitima para eliminar todo lo que el constituyente originario quiso crear con este balance de poder. Pero bueno, pues nosotros a seguir en la lucha, ¿no? Sí, claro. Sí, no podemos nosotros obviamente, ahora sí que, no sé, ir o sea, vamos en contra obviamente de todo lo que están haciendo y todo lo que está pasando, pero finalmente a veces parece que es insuficiente lo que estamos Ahora, el magistrado haciendo. tocaba algo que yo quiero también abonar porque creo que no lo hemos denunciado lo suficiente. La tómbola. La tómbola fue algo Denigrante. ridículo. O sea, yo creo que históricamente, tengo 32 años, no recuerdo un sábado tan oscuro, porque era un momento de tanta impotencia de que, bueno, mandaron la lista, pero nos gusta hacer analogías médicas, ¿no? Hemos puesto la cuestión técnica de que quién quieres que te opere, si uno popular o uno. Pero esta analogía me gusta traerla en ese sentido porque yo digo, a ver, es como si todos los médicos del IMSS o del ISSSTE el día de mañana entren a una tómbola, no importa tus años de servicio, tu especialidad, te están despidiendo en vivo. Y yo me quedo pensando, oye, toda la gente buena, titulares, aquí tenemos a un titular bueno, tenemos el gusto de conocerlo, sabemos la calidad de persona. Sí, claro. Toda la gente... Y la capacidad. Sí, Exacto. además, yo cuando leo esto digo, sí, ay... Luis Abraham y Carlos trabajaron conmigo, por eso me están echando flores. No, es que está hablando de la calidad de persona, digo, la capacidad también que se demuestra. Pero no nos gusta barbear, o sea, las cosas como son. No, y a ver, por ejemplo, yo tengo una anécdota, jefe, con usted, cuando fui su secretario particular, donde llegaban seguido invitaciones, por ejemplo, de ayuntamientos. Recuerdo mucho del Ayuntamiento de Guadalajara, invitaciones para algún evento, no sé, político. Y yo en alguna ocasión le pregunté por qué no asistía, y usted me dijo que obviamente el asistir implicaba que pudiera perder imparcialidad en cuanto a lo que usted resuelve. Entonces, eso es lo que ahorita justamente se está defendiendo, por lo que se está luchando, se está peleando y por lo que está alzando la voz. Pero la gente obviamente es lo que de repente no logra captar o no logra entender. ¿Sí me explico? O sea, sí, ahí se nos ha cuestionado mucho a los jueces, a los magistrados, que estamos alejados de la sociedad. Pero la verdad es que nuestra función nos lleva a eso. Los juzgadores lo que buscamos es evitar meternos en ambientes o en situaciones que pudieran generarnos un conflicto, ¿no? Entonces, nosotros terminamos aislándonos de foros de abogados, de barras de abogadas, de abogados y de ambientes políticos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se rige o se regía por otros principios. La carrera judicial, uno de los principios que la regula, pues, es el profesionalismo, ¿no? sí. Se trata de capacidades de estudio, de preparación constante, etcétera. Y además, pues, otros principios como la imparcialidad, la objetividad,
la independencia. Entonces, si tú te estás rozando con políticos y con este tipo de grupos, tarde o temprano se les va a hacer fácil pedirte algo indebido. Entonces lo que haces es tratar de evitar esas situaciones. Por ejemplo, cuando yo recibía a un litigante, a cualquiera, pues siempre tenía un secretario presente. ¿Y por qué tenía un secretario presente? Pues porque el secretario tiene fe pública y en el momento en el que quisieran hacer algún ofrecimiento o algo indebido, pues el secretario levantaba un acta y daba vista al Ministerio Público. Entonces nosotros tratábamos de cuidarnos de no facilitarles ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora esta carrera judicial pues se elimina y se sustituye por una carrera política, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues todo lo contrario. Sí. Que va a haber ofrecimientos, que quien tenga más amigos pues va a obtener sentencias favorables o en su caso pues el mejor postor. Sí. Y sobre todo porque también se elimina la estabilidad en el empleo. La permanencia de los jueces y magistrados en sus cargos no es una garantía como en materia laboral. Digas, yo tengo derecho a la estabilidad en mi trabajo. En materia de jueces y magistrados es una garantía de la independencia judicial. Porque si tú tienes un juez que sabe que su trabajo no depende de sus sentencias, va a ser un juez que pueda resolver en justicia. Pero en el momento en el que le quitas eso y lo pones a hacer una campaña política, a hacer promesas que pues no va a poder cumplir porque no sé qué puede prometer un juez más que aplicar la ley y resolver conforme a justicia, pues vas a comprometer sus decisiones y esa independencia se vuelve vulnerable. Y lo que usted acaba de decir se traduce al derecho que tenemos todos los mexicanos de acceso a la justicia. ¿Sí? Así es. Así es. Sí, que haya una persona que ahora sí como describen a la justicia, ¿no? La justicia ciega. No importa quién viene a pedir un amparo, que presente una demanda, vamos a resolver con independencia de quiénes sean las partes. Bueno, pues todo esto se está rompiendo y la reforma constitucional pues eliminó esa estabilidad y ahora les pone un plazo de 9 años donde van a tener que estar otra vez en campaña, prometiendo y haciendo cosas que... Pero pues, ¿a qué hora van a salir a realidad no campañas? permite. Las resoluciones, evidentemente... y A las ver, los cargas que lleguen laborales, seguramente no. jueces del bienestar van a salir a campaña porque van a hacer lo que están acostumbrados. Sí, pero como dice el magistrado Israel, o sea, a la gente que les quieran vender patatas literal de que, ay, te voy a hacer sentencias como te gustan, pues... El pues, va a proceso haber yo creo que es denigrante porque clasifica a las personas con números. O sea, ¿cómo es posible que un abogado o un funcionario público sea sujeto a una bolita en la cual va a ser un sorteo? Pues yo creo Por que eso es denigrante. hicimos un cántico desde la resistencia. No soy no soy par, soy carrera judicial. Sí, sí, yo creo efectivamente. que aquí estamos muy bien representados con las personas, los titulares que han tenido a bien unirse a este proyecto. Siempre voy a estar muy agradecido. Magistrado, usted tocaba ahorita un tema muy importante que creo que nos ha faltado a preguntarle a la gente o más bien explicarle a la gente sobre la independencia judicial, porque evidentemente, magistrado, también hay una eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y ahora hay un tribunal de administración, un tribunal de disciplina que pues también no sé a quién le quieren ver la cara, pero va a ser controlado por el partido oficialista y los jueces que queden hasta, no sé, 2027 me parece, realmente tendrán independencia porque ya vimos que Claudia Sheinbaum está siguiendo con el protocolo de que si hay una resolución que no me parece, lo primero que hago, lo estoy denunciando o lo estoy exhibiendo en la mañanera y además pide una investigación. Se me hace muy grave que una persona sí es doctora, pero no es abogada, le esté mal informando a la gente porque si realmente no está conforme con su resolución que la impugne. Toda la gente que de partido oficialista se atreve a decir que estamos nosotros violando la ley sin ser ellos abogados o estudiosos de derecho, pero cuando ellos violan la ley, pues parece que no pasa nada. Sí, tratándose de cualquier resolución judicial, existen mecanismos que la propia ley de amparo establece para que sean modificados o revocados. Tratándose de la suspensión o de los incidentes de violación de la suspensión, pues existen recursos de queja o de revisión de los cuales va a conocer un tribunal colegiado y ese tribunal va a revisar esa determinación del juez. Entonces la propia ley establece mecanismos para cambiar esas determinaciones, ¿no? Incluso por la trascendencia de estos asuntos, pues sería bueno que la Corte atrajera alguna de estas determinaciones para que estableciera
cuál es el criterio que debe de imperar. Pero bueno, eso sucede en un Estado de Derecho. Exactamente. Que es, bueno, nosotros que somos abogados, pues es lo que pensamos, ¿no? Sí. No estás de acuerdo con algo, lo impugnas. Así es. Pero bueno, en un Estado donde no se respetan las leyes, pues cada quien hace lo que quiere. Sí, pues el mensaje aquí es obviamente que aquí el partido oficialista y quien ahorita es el titular del Ejecutivo, finalmente está por encima de la ley. Eso es lo que yo entiendo. Sí, Es no, lo y es, volviendo al tema principal de la plática, pues eso es delicadísimo, ¿no? Ahorita estamos hablando quizás de temas de la reforma judicial, de la designación de los jueces, de quienes estamos en el Poder Judicial, pero lo podemos pensar también en cualquier determinación, ¿no? Imagínense que ustedes obtienen una sentencia en la cual dice que les tienen que devolver ciertas contribuciones que habían pagado ustedes de más, y la autoridad dice, pues no te las devuelvo. ¿Por qué? Porque no quiero, porque necesito ese dinero para metérselo a Pemex, que es un barril sin fondo, pero yo sigo empecinado en que el petróleo es de los mexicanos y que algún día nos va a dar algo bueno, ¿no? O en construir un aeropuerto o una bodega vacía, etcétera, ¿no? O que obtienen una resolución de algún juez de amparo porque la autoridad de salud pública no les quiere dar el servicio, o porque necesitan ustedes una cirugía y se las están programando para dentro de 6 meses, pero todo ese tiempo que transcurre su salud se va mermando y un juez les concedió un amparo, les dio una suspensión para que los atiendan de manera inmediata, y la autoridad diga, no, ¿por qué? Porque no me importa lo que digan los jueces. Y si el titular del Ejecutivo dice, no cumple una suspensión, ya salió en videos también por ahí un general diciéndole a la Guardia Nacional, ustedes no están obligados a cumplir lo que les diga el juez, ustedes tienen el primer mando que soy yo para cumplir órdenes. No, los jueces no los pueden obligar a ustedes a cumplir órdenes. Qué delicado. Por eso cuando Sí, tocamos sí. el tema de la Guardia Nacional, decía la jueza Karina, que le mandamos un saludo, que evidentemente pues su formación es otra y no van a atender al mando de un ministerio público al momento de No, hacer del una Ministerio Público investigación. o de un juez. Magistrado, y bueno, el tema, Lenia Batres decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el tan solo el hecho de querer considerar a trámite una consulta para ver si ellos tenían la facultad de analizar la inconvencionalidad, me imagino que sería el término ahora correcto con este precedente de la revisión de la reforma al Poder Judicial de la Federación, tenía o estaba incurriendo la Corte en un golpe de Estado. ¿Cómo pudiéramos contestar eso a la comunidad? Porque la verdad yo considero que el golpe de Estado está viniendo por el partido oficialista, porque la verdad, con todo respeto a la ministra Batres, pues se sigue viendo que es una política más y que pues no está a nivel jurídico de alguno de sus compañeros. Y algo que también se me hace grave, que siempre pues lo he denunciado, si estas 3 ministras abiertamente han dicho que están completamente comprometidas con los proyectos de la Cuarta Transformación, ¿no tendrán que declararse impedidas de estas cosas? Bueno, aquí que el magistrado... Sí, pero eso ya no importa, yo creo, ¿no? Eso ya no interesa, eso es del pasado ya. Sí, en cuanto al tema de los impedimentos, hubo algunos planteamientos en ese sentido y la Corte consideró que no procedían, ¿no? Incluso con motivo de los amparos en contra de la reforma, pues hay algunos jueces que se han declarado impedidos o algunos magistrados. Y bueno, también se dice que si todos nos declaramos impedidos, pues al rato ¿quién va a resolver, no? Entonces, no habría quien. hay ciertos casos en los cuales no proceden estos impedimentos. Pero bueno, volviendo al tema de esa consulta que se hizo, tenía que ver con el tema de si había o no una invasión a las facultades del Poder Judicial, ¿no? Si había o si se pretendía un sometimiento del Poder Judicial por parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo, romper esa división de poderes de la que hablábamos al principio. Y bueno, los argumentos de algunos de las ministras, pues, y los otros ministros se los dijeron, estaban analizando procedencia, es decir, si admitían a trámite o no, no estaban resolviendo nada. Entonces decían, bueno, cuando una cuestión es dudosa, pues hay que darle trámite. ¿Por qué? Porque es parte del derecho al acceso a la justicia. No la deseches de plano. Vamos analizando y ya en sentencia vamos viendo si tiene razón quien está pidiendo o no.
Y eso era lo que se estaba discutiendo. Pero bueno, pues llegaron a la discusión a decir que el darle trámite a una consulta de esas era un golpe de Estado, cuando Claro. pues obviamente no es así, ¿no? Pero bueno, también esta ministra, en relación a las reformas a la Constitución, le preguntaron, tratando de utilizar un argumento al absurdo, le dijeron, oye, si en la Constitución el Congreso permanente dice que es válida la esclavitud, entonces tú aceptas esa norma constitucional, y ella dijo que sí. Qué grave. Solo porque si está en la Constitución, es válida. Y luego dijo, en todo caso, pues que sancionen a esos legisladores absurdos que pusieron eso en la Constitución. Y dices, bueno, ¿y cómo los vas a sancionar si tú como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estás validando su actuar, ¿no? Así es. Y bueno, aprovecho ese comentario para platicar algo que aborda este libro de Aharon Barak, Proporcionalidad, los derechos fundamentales y sus restricciones, tratando de no ser tan técnico, pero sí me parece dos puntos ahí muy, muy importantes, ¿no? Aquí, en la parte inicial del libro habla sobre los derechos absolutos, y entonces dice él que en los sistemas jurídicos existen derechos que no tienen ninguna limitación, y empieza hablando de algunos ejemplos. Entonces, aquí uno de ellos es la prohibición de la esclavitud, ¿no? Dice, un ejemplo de tal derecho absoluto es la prohibición constitucional de la esclavitud, que es ampliamente aceptada. Pues actualmente en ningún país establece la esclavitud como parte de su sistema jurídico, y creo que los países que lo establecieron hasta vergüenza sienten de esos acontecimientos históricos, ¿no? Pero bueno, la otra anécdota que yo quería comentarles, y que me parece que es el trasfondo de esta reforma constitucional y el por qué los jueces y magistrados que estamos aquí en el Poder Judicial estorbamos. Porque, bueno, pudieron aventarse la reforma constitucional y decir que aplica pues para los casos vacantes, que se decía que había como 200 o algo así, y seguramente en los próximos años se liberarían otros tanto de plazas, ¿no? O con su tribunal inquisidor, pues podían ir abriendo las vacantes, ¿no? Pero ¿por qué la urgencia? ¿Por qué la necesidad apremiante de ellos y tan expedita y tan arbitraria de corrernos? Bueno, pues yo le echo la culpa a la formación académica que tenemos. Desde la reforma de junio del 2011 se habla mucho del tema de los derechos humanos y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces traemos más de 10 años de una programación en la que cuando nosotros resolvemos un juicio, y bueno, el juicio de amparo pues tiene la finalidad de proteger los derechos de las personas. A quien demandas tú es a una autoridad que respete tus derechos. Si no te dan salud, pues que te den las medicinas o la atención médica que requieres. Si te corrieron de la escuela, bueno, pues vamos analizando pues tu derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando resolvemos un asunto, siempre tenemos presente a la persona. En el centro de nuestra decisión está el ser humano, está el quejoso que viene a pedirnos ese amparo, y a partir de la Constitución, de los tratados internacionales, de las leyes ordinarias, de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tribunales internacionales, vamos desarrollando ese derecho. El derecho a la vivienda, comentábamos, bueno, salud, etcétera, ¿no? Pero siempre en el centro está el ser humano. Y esto es lo que se quiere cambiar. Ahora, ¿qué vamos a poner en el centro? ¿Qué creen ustedes que vamos a poner? Una ideología. Una ideología, una política pública. Así es. Entonces, bueno, yo quiero retomar una anécdota que desarrolla aquí en el libro muy bien el autor, y dice, otro ejemplo de estos derechos absolutos es: la dignidad humana es inviolable. Dice, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Y entonces analiza un caso que se da en Alemania. Dice, la interpretación de esta disposición establece que conforme a la ley fundamental alemana, el derecho fundamental de la dignidad humana no puede ser limitado. Los jueces alemanes han sostenido que ni la necesidad de protección de otros derechos individuales ni el interés público general pueden justificar una restricción a tal derecho. Dice, como tal, el derecho a la dignidad humana en Alemania es absoluto.
Y bueno, ya analiza el caso que les comentaba. Dice, la Corte Constitucional Alemana examinó la constitucionalidad de una ley relativa a la prevención de ataques terroristas como los que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esta ley permitía a una agencia del Estado emitir una orden de interceptar y derribar un avión civil de pasajeros bajo la condición de que se hiciera patente que había sido secuestrado por terroristas y que estaba a punto de chocar en algún lugar con el objeto de causar daño a terceros. Dice, es importante señalar que la ley permitía el derribo del avión aun cuando no se hubiese conocido tangiblemente el hecho de que pasajeros inocentes hubieran sido secuestrados. La Corte sostuvo que esta ley es inconstitucional en tanto limita el derecho de los rehenes inocentes a la dignidad humana. Dice, la Corte justificó su decisión afirmando que la dignidad humana es un derecho absoluto que no puede ser limitado. Entre otras cosas, la naturaleza absoluta del derecho determina que los seres humanos no deben ser jamás tratados como meros medios para la obtención del fin relativo a la protección de otros seres humanos. La ley en cuestión violaba la dignidad de los seres humanos que eran tomados como rehenes en tanto que los convertía en escudos humanos para salvar a otras personas inocentes. Y por tanto, considero que no era justificable esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso va a suceder ahora. Vamos a tener una política pública y si los derechos de las personas estorban, los vamos a hacer a un lado. El ser humano, en lugar de estar en el centro del problema, va a dejar de ser un fin. Va a dejar de ser el fin de esa decisión y se va a considerar un objeto. Nos van a quitar esos derechos, nos van a deshumanizar, todo por una política pública. Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahorita. Y si no me creen, pues vean la reforma que están proponiendo ahora, donde nos dicen que van a reformar el artículo 1 de la Constitución, que tanto se ha presumido en los últimos 10 años, diciendo pues que todas las autoridades están obligadas a proteger, a respetar, a garantizar los derechos de las personas. ¿Y qué nos dicen ahora? Dice, las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con esta Constitución, dice, y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todas las personas la protección más amplia. Esto es lo que teníamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los derechos les vamos a dar el máximo alcance posible a los derechos humanos. Pero luego le ponen una restricción. No está vigente, se va a discutir apenas. Y dice, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Ah, caray. O sea, una norma, sea nuestra Constitución, sea una ley ordinaria, sea un reglamento o una circular, vale más que un tratado internacional. Es gravísimo. Un tratado que protege los derechos de todos los ciudadanos que residen en nuestro país. Se eliminó el bloque de constitucionalidad con esto. Lo más absurdo va a poder ser ley, nomás porque ellos quieren. No, pero esta denuncia de progresividad de los derechos, pues ahí está. Qué grave. Se acaba la protección de los derechos humanos. Sí. Llegáramos al exceso, magistrado. A mí me gusta poner este ejemplo. Sé que es un absurdo, pero si el día de mañana el poder reformador quisiera decir, ¿saben qué? El día de mañana los de Jalisco no pueden votar o las mujeres no pueden votar, que sabemos que va en contra de derechos humanos porque va en retroceso, pero atendiendo esto, pues solo porque esté en la Constitución y porque el poder reformador lo diga, no va a haber medio de control constitucional o convencional. Sí. Porque pues esto, y oigan, y a ver, es que esta reforma vino por la condena del caso Radilla, claro. Lo sabemos. Entonces, pues no sé si también ahí nos podemos meter en sanciones futuras, evidentemente. Sí, obviamente ellos sienten que pueden modificar las leyes y la Constitución a su antojo. Ajá. Pero se les olvida que existen los tratados internacionales, no solo en materia de derechos humanos, existen tratados sobre cómo interpretar y aplicar tratados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Pacto de San José, en su artículo 1, nos establece ciertas obligaciones por parte del gobierno, ¿no? Nos dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio, etcétera. Y luego el artículo 2 nos dice, tienen la obligación de adaptar las disposiciones de derecho interno que respeten los derechos que aquí estamos pactando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aquí lo que están haciendo es
todo lo contrario, están desconociendo los derechos de los tratados, un tratado que el gobierno mexicano se obligó a firmar. Y lo mismo pasa con la Convención de Viena. La Convención de Viena es un tratado para aplicar e interpretar tratados. Y ahí dice, tú no me puedes invocar, tú como país, tú México, no me puedes decir que tus leyes dicen algo, dice, no me puedes invocar tu derecho interno. Tú tienes la obligación de cumplir tus acuerdos internacionales. Y eso es lo que estamos dejando hacer. Y bueno, pues es gravísimo porque puede llevarnos a absurdos, como decías, prohibir a Jalisco pues, votar en las elecciones nacionales o cosas por el estilo. O si queremos ver casos reales, pues hubo un caso reciente en el que un mexicano fue sentenciado a 6 meses de prisión por su orientación sexual, ¿no? Lo pueden buscar, es noticia, ahí lo buscan en internet y dice esta nota de manera breve. Manuel N., empleado de una aerolínea en ese país árabe, fue arrestado en febrero pasado, en febrero de este año, luego de que autoridades de Qatar le tendían una trampa para identificar si era homosexual. Dice, un hombre de nacionalidad mexicana y británica fue sentenciado por la justicia de Qatar a 6 meses de prisión, aunque no deberá cumplirlos, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores, salió del país, etcétera. Todo esto después de que le tendieron esa trampa para ver su orientación, ¿no? Entonces podemos llegar al extremo de que pues, el gobernante que esté en turno pues traiga ideas que no respeten los derechos y las ponga en rango constitucional o hasta en rango legal y que estemos obligados a tomar las decisiones respetando eso, ¿no? Demonios. Sí, Es gravísimo. Desconociendo los derechos de todos, ¿no? Magistrado, y perdón, ¿y cómo podríamos buscar un canal de comunicación para que la sociedad pueda entender esto delicado que está sucediendo? O sea, ¿cómo hacer entender al público en general la gravedad que ya está patente? O sea, no es una expectativa, ya es una realidad porque ya hay un retroceso en los derechos humanos, ya hay iniciativas planteadas, ya hay un desconocimiento del Estado de Derecho. Y esto es del Senado de Morena, ¿eh? Exacto, o sea, no lo estamos sacando. Eso es lo que voy. Sí. Me gustaría si nos pudiera ayudar a compartir con las personas que nos escuchan, que nos ven y que nos hace favor de seguirnos. ¿Qué hacer nosotros como sociedad civil? ¿Cómo organizarnos para poder pues, hacer un bloque de contención ante esta avalancha de reformas, ante esta situación que vemos que no tiene comparación alguna? Sí, la verdad es que la situación jurídica que estamos viviendo en México es bastante preocupante, ¿no? No solo están tomando el control del Poder Judicial, sino ya vimos, están diciendo que lo que ellos digan... Eso va a ser. Eso va a ser, ¿no? Esté en ley, esté en constitución o donde quiera. Y bueno, pues ya estamos viendo su desprecio sobre los tratados internacionales, sobre todo pues en materia de derechos humanos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues primero este foro es algo relevante, ¿no? Las personas que nos vean, pues ahora sí que hablabas de una consigna, pero hay otra que gritamos mucho y es México despierta. Esta es tu lucha. Nosotros no estamos defendiendo nuestros puestos, no estamos defendiendo nuestros sueldos, nuestras prestaciones. Estamos defendiendo un país en el que haya derecho, haya libertades, en el que se respete pues los derechos de todas las personas, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que está en juego y eso es lo que queremos defender. Entonces, pues México, aplícate, despierta, sí. Grita, exige a tus gobernantes. Decían de la democracia y ese concepto les gusta mucho a la gente de gobierno decir oye, pues si ya no sé cuántos millones de mexicanos votaron por este partido político, bueno, pues ¿por qué te estás oponiendo? ¿Por qué te resistes a los cambios, etcétera, ¿no? Pero bueno, si nosotros buscamos el concepto de democracia por ejemplo, en la Real Academia, primero es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Bueno, pues este es el concepto en el cual nuestros gobernantes se quedan. Pero bueno, si seguimos leyendo, nos dice que un gobierno democrático es aquel en el que hay una participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones, ¿no? No estamos hablando de que la mayoría va a apoderarse del poder, estamos hablando de un gobierno plural, en donde se toman en cuenta las minorías. Y eso es algo que también está en riesgo, que las minorías puedan participar en las decisiones. Y hemos visto cómo en estas
últimas reformas han sido borradas, han sido eliminadas, y quien las critica, quien habla en contra, es exhibido en las mañaneras y en todos los medios que tienen a su alcance, ¿no? Y con doble moral, porque ellos mismos, por ejemplo, estaban en contra de la militarización, ya pasaron ellos una reforma, no se atreven a escuchar a la gente de a pie que no está de acuerdo con el oficialismo. Y si se fijan también, pues, o sea, lo grave es de que muchas votaciones por parte de estos legisladores les preguntan, oye, ¿qué reformaste? ¿Qué artículo reformaste? No saben. No Ya saben. parecen que van con la orden y no se atreven a siquiera escuchar algunas restricciones por parte de los otros partidos políticos. No, y lo que gastan en asesores jurídicos es lo más delicado. O sea, entendemos que el puesto pues, no necesariamente tiene que ser abogado, pero cuenta con coordinaciones jurídicas en las cuales todas las bancadas pues, se supone que cuentan con asesoría jurídica pues, para las determinaciones, pero si no leen ni siquiera lo indispensable, lo básico, se atreven a dar conferencias de prensa diciendo que la reforma no contempla determinado requisito y exhiben supuestamente... Hubo errores en esa reforma. Sí, exhiben supuestamente a un ministro que tuvo una participación en Harvard donde señala que parte de los requisitos para hacer somos la burla nacional, la reforma judicial contempla la Constitución pedir cartas de recomendación a tus vecinos, que nos diga el ministro en qué parte de la Constitución dice eso. O sea, te das cuenta del nivel de representantes que tenemos. Yo creo que tenemos también que asumir como sociedad la responsabilidad de haber tomado esas decisiones políticas que ahora están afectando no solamente a un núcleo de personas, sino a todo el país. El Estado de Derecho se está viendo vulnerado a través de los representantes que desgraciadamente pues, están ejerciendo las facultades que nosotros mismos como sociedad les otorgamos. Así es, Luisito. Y yo, perdón, sí, abonando lo que comentabas en pregunta al magistrado de qué es lo que se debe hacer o qué está pasando como para informar a la sociedad. Actualmente algo que creo que debemos de aplaudir mucho es las mañaneras de los jueces y magistrados. Sí. O sea, la verdad es una genialidad. Ya las están transmitiendo. Igual, Iván, le pasamos el link para que... nos tardamos, evidentemente, sí. Porque no es no es la función de todos los que protestamos, pero qué bueno. Finalmente qué se bueno. le está dando el derecho de réplica, pues. Sí. O sea, realmente es genial. O sea, y valientes. Sí, claro. Y la verdad es que no se nos dio el derecho de réplica, porque si analizas esta figura, pues ellos tendrían que darte la oportunidad en el mismo medio, con la misma difusión, de poder contestar lo que están diciendo, ¿no? Nosotros tuvimos que, a través de los mecanismos que contamos y con la inexperiencia que tenemos, pues tratar de informar a la sociedad con datos objetivos y no con ideas sin sustento. Se nos está terminando el tiempo. Nos quedan aproximadamente nada más 5 minutos. Les diera una participación a todos por si quieren dejar una reflexión final, un mensaje a la sociedad o una conclusión. Los dejo obviamente a su consideración. Empezamos con el magistrado Israel, si quiere dejar uno más y seguimos hacia allá, ¿no? Sí, bueno, yo me gustaría, retomando esto último, invitar pues, a la sociedad a que participe en la vida democrática y política de este país y se preocupe y cuestione las decisiones que toman los gobernantes, ¿no? Estamos en el momento en el cual pues el gobierno está tomando el control de todas las instituciones y si no hacemos algo al respecto, pues estamos entregando nuestros derechos. Muy bien. Rubén. Pues aprovechando el canal de difusión que tenemos, yo creo que debemos de organizarnos, ser constantes en las manifestaciones, no esporádicas. Una manifestación organizada y constante es lo que necesita esta sociedad para podernos hacer presentes en la vida pública y política del país, que estamos pagando las consecuencias de la apatía de la sociedad, que dejamos que un pequeño margen, que no es la totalidad de los ciudadanos, hayan tomado decisiones por nosotros que ahora estamos pagando consecuencias. Ojalá que no sea tarde para que la sociedad despierte, como bien dijo el magistrado, y nos organicemos para hacer valer nuestros derechos. Gracias. Yo, como siempre, reiterar a la gente que se investigue, se informe y finalmente ellos tomen conciencia de lo que realmente está pasando, lo que está pasando con el país y lo grave que está sucediendo. De ir más, también agradecerle a usted nuevamente, magistrado. La verdad, gracias por tomarse el tiempo de venir y que sepa que están abiertos aquí los micrófonos para cuando guste platicar de cualquier tema. Muchas gracias, de verdad. Magistrado, hoy fue el podcast de las consignas. Voy a terminar con otra que recordé. Señor, señora, no sea indiferente
México requiere justicia independiente. Quiero agradecerle a título personal que también esté participando con nosotros, porque la gente, los titulares ahorita son voces autorizadas de poder hacer este tipo de denuncias, ¿no? Sí, claro. Porque quién mejor que ellos, que se han enfrentado a las autoridades, que están acostumbradas a violar derechos humanos, no solo en asuntos de alto impacto, asuntos de salud, ¿no? Agradecerles también a ustedes, a todos, Rubén, a Abraham, porque pues este proyecto pues va creciendo gracias al esfuerzo de todos. Acá el buen Iván, que es el maestro Creador. acá de Hace la edición, magia. hace la magia, como te gusta decir. Hoy tenemos público acá, amigos, muchas gracias por estarnos acompañando. Y también quiero agradecerles a todos ustedes, querido foro, por quedarse al final del video. Los invitamos, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales, plataformas como YouTube y Spotify. Y pues bueno, estamos atentos a los comentarios, que vamos a empezarlos ya a contestar. Y pues nos vemos a la próxima. Magistrado, gracias. Gracias. Otra vez. Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.